Buenos días, buenas tardes y buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero hablar sobre un tema muy interesante que es la administración. La administración es una ciencia social cuyo interés se centra en las organizaciones humanas, así como las técnicas y procedimientos disponibles para su planificación, organización, dirección y control de sus recursos, en pro de obtener de ellos el mayor beneficio posible. Hay muchas definiciones posibles de la administración, dependiendo de las perspectivas empleadas para utilizarla. En líneas generales se le comprende como el análisis organizacional de grupos sociales con un enfoque determinado hacia un objetivo en concreto, con requerimientos de eficacia y rendimiento, en este caso la productividad. Un ejemplo de la administración puede ser que cuando te mandan al mercado, tú, te administras lo suficientemente bien con el dinero que te dan para que te quede un poco a ti y comprarte algo. Ya sabemos la definición o el concepto de la administración, pero como todo tiene un origen en este mundo, la administración también tiene su origen. Porque ya que ella es inherente al ser humano y surge ante la necesidad de tomar decisiones, coordinar y ejecutar diversas tareas de manera individual, cuando el ser humano comenzó a vivir en comunidad, desarrolló esa capacidad para coordinar actividades más complejas que permitieron alcanzar un mayor desarrollo, ya sea en el ambiente político, económico y social. Porque lo que sucede es que, como sabemos, estos compañeros que están aquí fueron los primeros en crear un sistema de administración un poco menos avanzado y más primitivo, pero sin embargo ellos fueron los primeros precursores de este concepto. Ok, teniendo en cuenta que ya conocemos la definición y el origen de la administración, sabemos que hay una clasificación en eras de esta misma. La principal era de la siguiente a mencionar sería la edad antigua o la era primitiva, ya que a pesar de que la administración como disciplina es relativamente nueva, la historia del pensamiento administrativo es muy antigua y nace con el hombre, ya que siempre tenemos actividades por administrar. Las principales ventajas de esta edad o de esta era es que no había explotación de una clase sobre otra y por lo tanto se supone que no había resentimientos sociales, ni envidias, ni guerra, ni ninguno de los aspectos negativos de las sociedades contemporáneas. Otra de estas puede ser que se trataba de una sociedad en armonía con el medio ambiente que no producía niveles de contaminación e intervención sobre el paisaje que tuvieran efectos irreparables en el ecosistema. Teniendo en cuenta esto, debemos saber que también tiene desventajas. Las principales desventajas son las siguientes a mencionar. Tenían un bajo nivel de desarrollo, dado que la falta de división del trabajo, salvo por la edad y el sexo, no dejaba tiempo libre para explorar nuevos y mejores métodos de trabajo, ni para la innovación en otras actividades laborales. Tenían un modo de vida muy simple, con una expectativa de vida muy baja, pues las enfermedades y los ataques de animales salvajes provocaban muchas muertes. Teniendo en cuenta la era anterior, podemos decir que el enfoque principal de la era sumeria eran las ciudades y el estado con administración centralizada. Los principales precursores de esta era eran los sacerdotes y gobernantes. Las principales características se podrían decir que son el registro contable y las leyes, con el código de Urnamún. Las principales ventajas son la mejora en la gestión de recursos y las desventajas son la desigualdad social. La siguiente era a mencionar sería la era egipcia. El enfoque principal de esta era en la administración, obviamente, sería la jerarquía bajo el faraón, ya que se regía en una jerarquía monárquica. Venía desde el faraón, luego venían los sacerdotes y luego venían los funcionarios públicos. La principal característica era que se regía en la burocracia y los registros eran escritos, en este caso los jeroglíficos. Las principales ventajas era que tenían eficiencia en los proyectos masivos, como las pirámides de Egipto, y las principales desventajas serían la dependencia del poder centralizado. Teniendo en cuenta la era egipcia, podemos decir que la era de la Babilonia tenía un enfoque en las leyes codificadas con el código Hammurabi, y los principales precursores de esta era eran los reyes y los escribas. ¿Qué son los escribas? Los principales sacerdotes o los filósofos de esta era. Las principales características eran la regulación social y comercial clara. Las principales ventajas de esta era eran la promoción del comercio seguro y justificación social. Las desventajas eran la rigidez legal. La siguiente era a mencionar es la era china. Su enfoque principal era la filosofía administrativa, influenciada por Confucio. ¿Quién era Confucio? Pues un filósofo de esta era. Los principales precursores son los emprendedores y funcionarios mandarines. Las características principales son que hace énfasis en moralidad, educación y meritocracia. Las ventajas de esta era son el bienestar social y estabilidad política. Las desventajas son la limitación de la innovación por rigidez moral. Ahora vamos con la era greco-latina. Este fue un periodo fundamental en el desarrollo del pensamiento administrativo y organizativo, ya que el principal precursor de esta era fue el filósofo griego Platón, que abordó la organización de la sociedad en su obra La República. Propuso un modelo de gobierno ideal basado en la justicia y la especialización. Ahora, las principales ventajas de esta era es que introdujeron la idea de la administración, que debe ser guiada por la razón y la justicia. Su desventaja es que su idealismo puede ser poco práctico en la realidad. A continuación vamos con la era de Grecia. El principal enfoque de esta era
se especializaba en la democracia, especialmente en Atenas. Los principales precursores de esta era fueron los filósofos Aristóteles, que era un alumno de Platón, y bueno, el mismo Platón, que fue uno de estos precursores. Las principales características de esta era son que gracias al debate sobre justicia y participación ciudadana, se puede dar a fomentar el pensamiento crítico. Las ventajas es que gracias a este pensamiento se mejora en gran manera el concepto de la administración. Las principales desventajas es que la exclusión de ciertos grupos como mujeres y esclavos no ayuda en la creación de nuevos conceptos. Para finalizar con las eras, tenemos que tomar en cuenta la era romana. El principal enfoque de esta era que la administración estaba centralizada en un fuerte sistema legal. Los principales precursores se puede decir que son los emprendedores romanos, ya que no había una jerarquía monárquica como lo hemos estado viendo en las diferentes épocas. Las características principales de esta era es que se basaba en el uso extensivo de leyes y una infraestructura muy avanzada, tal es el caso del Coliseo romano. Las ventajas de esta era se podría decir que son la gestión de grandes poblaciones e imperios. Las principales desventajas son la corrupción burocrática y la desigualdad social. Lo siguiente a mencionar serían las escuelas del pensamiento. Hablemos bien de la primera escuela a mencionar, que sería la escuela industrial. Los principales precursores de esta escuela serían el filósofo Max Weber, que también fue un gran sociólogo. El siguiente precursor que tenemos que mencionar sería Henry Ford, que fue un ingeniero industrial que ayudó en la elaboración de motores a vapor, ¿verdad? Y el último a mencionar sería Henry Fayol. Cabe mencionar que este fue el que desarrolló el primer proceso administrativo que se usa hoy en día. Se conoce también como fayolismo. Las principales características de esta escuela de pensamiento sería que da énfasis en la eficiencia, la estandarización de tareas y la aplicación de métodos científicos a la producción. Las principales ventajas es que hace un aumento en la productividad, en la reducción de costos y mejora la calidad. Las desventajas a mencionar sería que tiene tendencia a la deshumanización del trabajo, falta de consideración por los factores sociales y psicológicos de los trabajadores. Ahora vamos con la siguiente escuela del pensamiento, que sería la escuela científica. El principal precursor de esta escuela fue el señor Frederick Taylor, que su enfoque principal en esta escuela era la eficiencia y productividad mediante métodos científicos. Las ventajas de esta es que mejora los procesos administrativos. La ventaja es la deshumanización del trabajo, que también la vimos en la escuela industrial, que sería la pérdida de los derechos humanos hacia los trabajadores, por lo cual sería más una desventaja que cualquier otra cosa. La siguiente escuela a mencionar sería la escuela clásica. El principal o los principales precursores de esta escuela serían Henry Fayol y Max Weber, sí, los mismos que en la escuela industrial, ya que esto tiene un enfoque más organizativo y principios administrativos. La ventaja de esta es que tenía una base sólida para la gestión. Las principales desventajas es que tenían una rigidez ante los cambios, o sea que no aceptaban opiniones diferentes a las suyas. La siguiente escuela a mencionar sería la escuela empírica. El principal precursor de esta escuela sería Henry Mixenberg. El principal enfoque de esta escuela sería la observación y las experiencias prácticas, ya que se basa más que todo en las experiencias que uno gana mediante el tiempo. Las ventajas principales de esta escuela serían la adaptabilidad a situaciones específicas. Las principales ventajas serían la falta de teorías generales, ya que basado en el conocimiento y no basado en los métodos científicos. El siguiente sería la escuela humanista. El principal precursor de esta escuela se llama Elton Mayo. El principal enfoque de esta escuela sería el comportamiento humano y relaciones interpersonales. Las ventajas de esta serían la mejora del clima laboral, ya que se enfoca más en la socialización entre los trabajadores y los empresarios, o los precursores de las empresas. Las principales desventajas de esta escuela serían la ignorancia de aspectos técnicos, ya que se centraliza más en el socialismo, por así decirlo. Ahora vamos a la escuela conductista. Los principales precursores de esta escuela son B.F. Skinner, Abraham Maslow y Douglas MacGregor. El enfoque principal es el comportamiento y las motivaciones humanas, obviamente en el ambiente laboral. Las principales ventajas es que esto crea un ambiente positivo en los trabajadores y en los empresarios. Las desventajas es que tiene una gran dificultad de medir comportamientos subjetivos, como lo son la tristeza y las emociones negativas. La siguiente escuela a mencionar sería la escuela burocrática. El principal precursor, ya de dos escuelas mencionadas, es Max Weber. El principal enfoque de esta escuela es la estructura jerárquica y reglas formalizadas. La ventaja es que tiene claridad en roles y control efectivo sobre las mismas. La desventaja sería que tiene una rigidez que inhibe innovación,
ya que se basa en la rigidez. La siguiente escuela sería la escuela estructuralista. El principal o los principales precursores de esta escuela son John Wordsworth, Anthony Giddens, que son contemporáneos, ¿verdad? El enfoque principal de esta misma es la estructura organizativa como determinante del comportamiento. Las principales ventajas serían que entiende estructuras que afectan dinámicamente a las organizaciones. Las desventajas es que puede ignorar aspectos humanos. A continuación vendría la escuela de decisiones o la escuela decisional. El principal precursor de esta escuela es Herbert Simon. El enfoque de esta misma es el proceso de toma de decisiones en organizaciones. Las ventajas es que mejora el proceso decisional en los trabajadores. Las desventajas es la complejidad en análisis de factores. Para finalizar con las escuelas de pensamiento tenemos la escuela sistemática. El principal precursor de esta escuela es Ludwig von Besenfeld. La teoría de sistemas fue creada por este mismo. El enfoque principal de esta escuela son las organizaciones como sistemas abiertos que interactúan con el entorno. Las ventajas de esta es la visión holística e interconectada. Las principales desventajas se podría decir que son las complicaciones por demasiados elementos a considerar. En conclusión, la capacidad de una empresa para gestionar sus operaciones y su talento humano se convierte en un factor determinante para su éxito. Por lo tanto, una buena administración no solo contribuye al crecimiento y sostenibilidad de las organizaciones, sino que también impacta positivamente en la sociedad al generar empleo y fomentar el desarrollo económico